En esta unidad 2 nosotros vamos a ir conociendo una amplitud en cuanto a lo que hemos podido abarcar en esa unidad 1, ¿verdad? Nuestra unidad 2 tiene mucho que ver con el tema del acompañamiento que sea significativo y obviamente pues que ese acompañamiento de alguna manera tenga también que ver con el abordaje a las necesidades de las y los estudiantes dentro de una institución educativa. Insisto, dentro de esto, nosotros vamos a aprender un poco lo que corresponde a la identificación y el diagnóstico de los problemas de aprendizaje motriz, psicomotriz, por decirlo en otras palabras, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros vayamos dentro de este tema de la unidad 2 ir separando, ¿verdad? ¿Qué es identificación? ¿Qué es diagnóstico? ¿Cuáles son los problemas de aprendizaje psicomotriz? Que de alguna manera nosotros podemos ir notando cómo van presentándose a nivel educativo y cómo lo vamos a ir valorando y cómo lo vamos a ir atendiendo, ¿verdad? Cuando hablamos de identificación, pues hacemos mención al detectar, al abordar o al mirar que es una alerta y luego hacemos el proceso de derivación para poder obtener algún diagnóstico sobre alguna condición que se presente a nivel de problemas de aprendizaje psicomotriz, ¿verdad? Que tiene que ver con el acompañamiento del desarrollo de la persona, en este caso a nivel corporal también, y psicológico, obviamente. Entonces, es importante esto, ¿no? Que nosotros podamos tener claro y dentro de esa realidad también poder detectar algunos aspectos básicos que son importantes en esta evaluación de un niño escolarizado, ¿verdad? Cuando habla de un niño escolarizado, tiene que ver mucho con el tema de que está dentro de un centro educativo y que hay un contexto en el que el representante debe tener una corresponsabilidad importante. Pero no solo el representante, sino también el estudiante, también la familia, perdón, el docente, quien de alguna manera puede tener ese proceso de acompañar, ¿verdad? ¿Qué pasa si un estudiante se presenta con trastornos del habla, ¿no? Y cómo sería su tratamiento? ¿Cuáles serían estos componentes dentro del sistema lingüístico de su desarrollo, dentro de esa etapa de desarrollo? Hay un problema en el desarrollo, problema en sus etapas de desarrollo y existe una necesidad educativa, ¿verdad? De esto estamos hablando cuando decimos aspectos básicos en la evaluación de un niño escolarizado, situaciones que se presentan, situaciones que van poniéndose en alerta a nivel educativo y que de alguna manera pueden presentarse, pueden crearse y que esto es importante que existe un tratamiento y que se tiene que acompañar de forma obligatoria, ¿verdad? Dentro de este proceso también tenemos nosotros como tema o como abordaje el tema lingüístico, la hiperactividad, el trastorno por déficit de atención con la hiperactividad, que es el muy conocido TDAH y el que está muy común dentro de los centros educativos, en las aulas de clase, en la que los docentes logran detectar, ¿verdad? También tenemos la dislexia, la discalculia, que tiene que ver con el tema matemático, la dislexia con el tema de la lectoescritura, ¿verdad? El trastorno del espectro autista, ¿no? El TEA. Todos estos temas que son importantes es lo que nosotros vamos a mirar en esta segunda unidad, ¿verdad? Y vamos a profundizar en función de que ustedes puedan tener una claridad de lo que vamos a trabajar y de lo que tenemos que abordar cuando se presentan este tipo de casos, ¿verdad? Cómo vamos a evaluar lo que tenemos que hacer, si tenemos que tener ciertas situaciones de acompañamiento, si tiene que existir un abordaje significativo o no, cómo vamos a abordar el TDAH, cuál es la diferencia entre TDAH y el TEA, que es el trastorno del espectro autista. Hay una relevancia o por qué son tan similares la escritura de dislexia y discalculia, por qué inicia así y cuál es el contenido y en qué se basa, ¿verdad? Todo eso es lo que vamos a mirar en esta segunda unidad. Espero pues que tengan muchas expectativas y que de acuerdo a eso ustedes tengan criterios para también investigar estos temas. Yo sé que algunos de ustedes quizás ya conocen la temática como tal, pero sí, cuando profundizamos, tenemos base de conocimiento, sabemos que se crea un debate entre el docente y el estudiante y eso es muy valorado por mi parte, ¿no? En función de que ustedes puedan también traer conocimiento y cosas que quizás yo como docente desconozca, ustedes me lo puedan proporcionar y vamos a ver un debate muy significativo y obviamente que sea constructivo, ¿verdad? Dentro de los contenidos con los que vamos a trabajar ahora, en esta unidad tiene que ver la evaluación psicopedagógica, ¿verdad? Existe la evaluación procesual, que es un proceso como tal el que se va realizando. El objeto de la evaluación, que en este caso va a ser cuál es que
el punto de partida o hacia dónde vamos, lo que queremos hacer, qué es lo que queremos evaluar, ¿verdad? ¿Qué es evaluar? ¿Qué vamos a evaluar en un estudiante? O sea, ¿tenemos que evaluarlo de manera íntegra o tenemos que evaluarlo por espacios, por momentos, por tiempos? Eso es lo que vamos a mirar. ¿Cuándo tenemos que evaluarlo? Es importante que se lo evalúe al inicio, intermedio o al final, o simplemente no lo evaluamos, ¿verdad? Es importante que todo esto lo vayamos conociendo y lo vamos a conocer en el proceso de desarrollo. Luego, pues, ¿cómo vamos a evaluar? ¿Cómo se tiene que evaluar? ¿Se evalúa así nomás por evaluar o hay ciertos criterios o ciertos indicadores para poder evaluar que son muy importantes, ¿verdad? Entonces, también dentro de esto, una vez partido de lo que decíamos de cómo evaluar, qué vamos a evaluar, cuándo vamos a evaluar, vamos a profundizar también en el tema de las necesidades educativas no asociadas a la discapacidad, que son como tal las dislalias, ¿verdad? El tema de pronunciación, las disartrias, todo lo que vamos a trabajar en disfasias, afasias, que tienen que ver mucho con los trastornos en el desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Y esto pues de alguna manera vamos sumando el tema de la dislexia, la discalculia y otras ruletas otras necesidades que están dentro de la ruleta de las DIS, ¿no? Que de alguna manera tienen que ser atendidas, que de alguna manera en los centros educativos están presentes pero ocultas y que no son muchas veces determinadas. Y en algunos casos son determinadas pero que no están hechas para el diagnóstico, para que se pueda tener un diagnóstico específico y pueda darse una atención correcta a la necesidad, ¿verdad? Entonces, frente a eso, va a haber causas de las dislalias, causas de las disartrias, causas de las disfasias, causas de las afasias, ¿verdad? Y asimismo, esas causas, pues obviamente van a tener consecuencias. Obviamente, estas consecuencias no todas van a ser positivas. Habrá estudiantes que tengan ciertos trastornos específicos en el desarrollo del lenguaje y que muchas veces también son víctimas de bullying dentro del centro educativo, dentro de los salones de clases por sus mismos compañeros y en algunos casos hasta por el mismo docente, ¿verdad? Entonces, miren qué importante es que nosotros tengamos claro que debe haber un diagnóstico específico y debe haber una intervención oportuna, ¿no? Y obviamente la intervención oportuna va en función de lo que nosotros queremos hacer como docentes. Si nosotros como docentes no hacemos la detección, si nosotros como docentes no priorizamos estos casos como algo necesario de derivar, pues no vamos a tener un resultado positivo y vamos a tener consecuencias con nuestros estudiantes, con las familias, porque recordamos que al inicio yo les hablaba de la corresponsabilidad y obviamente la corresponsabilidad absoluta es súper importante para que no haya casos de vulneración dentro de los salones de clase, ¿verdad? Como resultado de aprendizaje para ustedes de todos estos contenidos que les he mencionado anteriormente, pues es importante que ustedes sinteticen todos estos factores, ¿no? Que intervienen dentro del proceso de aprendizaje. Ustedes tienen que ser expertos en estos procesos de aprendizaje, ¿verdad? En estas dificultades, conocer cuáles son las dificultades y de acuerdo a eso que ustedes puedan tener también cierta metodología, pero que esta metodología sea analítica, que esta metodología sea reflexiva, ¿verdad? Que vaya en función de obtener un conocimiento claro de estos procesos y que no haya quizás hacer un proceso porque es obligatorio. No, 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 sino que el resultado de aprendizaje va en función de que ustedes conozcan el proceso de evaluación, conozcan cómo es el acompañamiento, conozcan cómo es el proceso de detección y de acuerdo a eso, ustedes sean esos garantes de tranquilidad, de equilibrio emocional, de buen aprendizaje de los niños y niñas dentro de los centros educativos. Eso es lo que queremos con este resultado de aprendizaje para ustedes, mis queridas y queridos estudiantes. Como actividades docentes, pues sabemos que tenemos el acompañamiento sincrónico, tenemos el refuerzo, el video referencial, lo que se ubica dentro de la plataforma PAU, videos y recursos que son muy importantes para que ustedes puedan retroalimentar su aprendizaje. Pero no solo quedarse con lo que dice el docente, sino también avanzar con lo que ustedes puedan investigar, con lo que ustedes consideren que puede servir para el desarrollo de sus actividades, para que ustedes puedan avanzar con todo lo que corresponde al tema de aprendizaje dentro de los centros educativos y para la retroalimentación del aprendizaje de cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces, de la misma manera como en todas las unidades, trabajamos el tema de las prácticas y la experimentación.
En la plataforma nosotros tenemos, se plantean foros que son muy interactivos. Nuestros foros de alguna manera van en función de que ustedes puedan responder a una pregunta, pero que esa pregunta que ustedes tienen sea valorada también por alguno de sus compañeros. Es decir, yo creo que contesto el foro, pero a mí, lo que dice mi compañero considero que no me parece del todo, ¿no? Entonces yo le voy a debatir, le voy a decir, mire compañero, creo que esto es importante, pero tengo que poner un sustento, ¿no? Un sustento válido que retroalimente a este tema del foro, ¿no? Y que diga, bueno, yo no discrepo con esto, pero porque he leído lo de acá. Entonces pones la parte y eso pues de alguna manera va a ser significativo para que haya un avance de aprendizaje, ¿verdad? Y utilizar obviamente todo lo que corresponde a las herramientas que se han puesto en la plataforma PAO, ¿ya? El trabajo autónomo es el que ustedes lo realizan desde casa, con actividades que tengan que plantearse, si en el caso con preguntas, con algo que se quiera poner, con alguna gamificación que sea importante dentro de este proceso, ¿verdad? Y las actividades evaluables, pues obviamente tienen que ver mucho con el tema de valorar lo que ustedes han aprendido dentro de este contexto, de mirar qué es lo que ustedes han avanzado y con eso pues tener esa satisfacción de que ustedes en la realidad y en la práctica van a tener ese proceso significativo como docentes y que lo van a lograr y que van a ser garantes de la tranquilidad de nuestras y nuestros estudiantes. Con eso espero que quede mucha expectativa de esta unidad y también que puedan investigar mucho. Recordemos que nosotros como estudiantes, como docentes, estamos dentro de un proceso de una comunicación efectiva y que esa comunicación efectiva nos lleve a crear un debate constructivo y que nos llene de mucho aprendizaje. Muchas gracias.